que el trabajo y la potencia están ligados a lo que es la fuerza que vemos en la segunda ley de Newton. Entonces, trabajo va a ser igual a una fuerza que mueve un objeto y libera energía potencial. Un hombre o una máquina realiza un trabajo cuando vence una resistencia a lo largo de un camino, para lo cual la unidad de medida va a ser un joules y este realmente es porque hay un newton que desplaza un objeto en un metro, unidad de medida del trabajo un joule. ¿Cuáles son las fórmulas? Las fórmulas tenemos dos, en la cual trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia o trabajo va a ser igual a la fuerza por el coseno de un ángulo por la distancia. ¿Cuál es la diferencia de ambas fórmulas? En esta, que es el caso número 1, la fuerza es paralela. Quiere decir que no hay hay un ángulo completamente recto. Cuando ya hay un ángulo totalmente recto, venimos y decimos que es fuerza por distancia. Cuando se genera un ángulo mayor a 0 y mayor a 90 grados, vamos a ocupar que trabajo va a ser igual a fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. Cuando se genera un ángulo, sacamos el coseno del ángulo. Cuando no se genera ángulo, no lo hacemos. Por eso tienen caso 1 y caso 2. ¿Qué está haciendo él? Está generando un trabajo porque está moviendo este bloque en una distancia. Nada más que al moverlo, realiza un ángulo recto. En el caso de este, nuevamente está alando este bloque en una misma distancia, pero para lo cual está utilizando una cuerda que sí está teniendo lo que es un ángulo diferente a 90. Porque la letra W en vez de la T. La W se ocupa en algunas fuentes bibliográficas ustedes van a encontrar trabajo con T o trabajo con W. Usualmente se utiliza la W porque es work en inglés y esta es la que se utiliza para distinguir lo que es la fórmula. Nosotros, sí, Ginger, levantó la mano. No, nada, Miss, que esto se me trabó y no se me podía mover ya. No se preocupe, siga. Entonces, tenemos que fuerza va a tener, trabajo va a tener fuerza por distancia o fuerza por el coseno del ángulo de distancia. La diferencia es que este tiene un ángulo, este no. Vamos a ver qué es la potencia. La potencia es cuando se realiza un trabajo en X cantidad de tiempo. Entre menos tiempo se tarde para hacer un trabajo, más potencia hay. Entre más tiempo se tarde en realizar el trabajo, menos potencia hay. Entonces dije que se denomina potencia del cociente entre trabajo efectuado y el tiempo empleado para realizarlo. En otras palabras, la potencia lo que hace es darles el ritmo al que un trabajo se realiza. Por eso es que si ustedes se fijan, cuando ustedes van a comprar, cuando se compra una maquinaria, cuando se compra un bus, cuando se compra un pickup, le dicen X potencia o tiene tantos caballos de fuerza. Estos caballos de fuerza son la potencia. En el caso de la potencia, se puede medir en caballos de fuerza o HP o se puede medir en watts. Nosotros vamos a utilizar la unidad de medida watts. Okay. ¿Cuál es la fórmula? La potencia va a ser igual al trabajo entre el tiempo. El trabajo se va a medir en joules y el tiempo se va a medir en segundos, para lo cual el resultado va a ser en vatios o watts, que es lo mismo. Entonces,
La potencia es el trabajo que yo he realizado en X cantidad de tiempo. Y para conocer el trabajo, yo tengo que saber que ha sido la fuerza por la distancia recorrida por esa fuerza. Tenemos los siguientes ejemplos. Un remolcador ejerce una fuerza paralela y constante de 4.000 newton sobre un barco y lo mueve una distancia de 15 metros a través del puerto. ¿Qué trabajo realizó el remolcador? ¿Qué datos tiene? La fuerza en newtons, la distancia en metros y la W que ustedes no saben que es el dato que necesitan encontrar. Entonces, ¿cómo les está pidiendo? Trabajo, vamos a utilizar la fórmula de trabajo. Trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia. Decimos que fuerza va a ser igual a 4.000 newton y la distancia 15 metros. Al multiplicar 4.000 por 15, tenemos que la fuerza, que el trabajo que realizó el remolcador es de 6.000 joules. ¿Alguna duda? Con el trabajo, la fórmula, ustedes solo multiplican. Es una multiplicación entre la fuerza y la distancia. Ok, aquí tenemos otro. ¿Qué requiere más trabajo? Subir un bulto de ¿qué requiere más trabajo? Subir un bulto de 420 newton a una colina de 200 metros de altura o un bulto de 210 newton a una colina de 400 metros de altura. Aquí tienen dos problemas. Quieren saber un bulto que se mueve a 200 metros y un bulto que se mueve a 400 metros. Entonces vienen y decimos, ¿qué necesitamos? El trabajo. Trabajo igual a fuerza por distancia. Para el bulto 1 tenemos que los datos son, perdón, aquí hay una confusión, 420 entre 200. Entonces tenemos que 420 entre 200, perdón, por 200, 84.000 joules. Y para el bulto 2 tenemos que 210 newton por 400 metros, 84.000 joules. Ambos casos generan la misma cantidad de trabajo. La diferencia es que aquí hubo más distancia, pero menos fuerza, y aquí más distancia, pero, perdón, más fuerza y menos distancia. ¿Alguna duda hasta el momento? No, Miss. Ok. Continuamos. Ejemplo de potencia. ¿Cuál es la potencia de un remolcador que ejerció un trabajo de 6.000 joules para mover una pieza de hormigón en 35 segundos? Tengo trabajo y tengo tiempo. Y les decía, potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Potencia va a ser igual a 6.000 joules, que es el dato que me da, entre 35 segundos. Entonces, al dividir 6.000 joules entre 35 segundos, me da 2.400 watts de potencia. Quiere decir que la potencia de ese remolcador es 2.400 watts. En el trabajo nosotros multiplicamos los datos y en la potencia dividimos los datos. Pero ¿qué pasa? Si el ejercicio no nos da trabajo, pero nos está pidiendo potencia, como el siguiente. ¿Qué potencia desarrollará un motor
que eleva un bulto de 400 kilogramos a una altura de 8 metros. Se demora 6 segundos en hacer. ¿Qué me está pidiendo? Potencia. Para que usted pueda llegar a esta fórmula, que es potencia, que es trabajo entre tiempo, debe de tener datos anteriores. Entonces, para que usted pueda encontrar la potencia, primero tiene que encontrar la fuerza o el peso. Después de eso debe de encontrar el trabajo y por último va a poder encontrar la potencia. Venimos y decimos, ok, tengo 400 kilogramos. ¿Cómo hago que estos kilogramos pasen a newton? ¿Por qué? Porque para el trabajo necesito newtons. Vengo y digo, ok, recordemos, fuerza es igual a masa por aceleración. Sí, pero no me está dando la aceleración. Pero recordemos que la gravedad es una aceleración. ¿Cuál es el valor de la gravedad? 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Como recuerdo ese valor y como aquí no me está especificando la aceleración del bulto que ha sido elevado, tomo la de la gravedad y digo, ok, masa, que son 400 kilogramos, por la aceleración de la gravedad me da 3.920 newtons. Como ya tengo la fuerza que necesito para la fórmula de trabajo, continúo al paso 2, que es trabajo. Trabajo igual a fuerza por distancia. La fuerza va a ser el resultado de la fórmula de fuerza, 3.920 newton. Ok, me falta la distancia. Vengo y reviso nuevamente el enunciado. ¿Qué potencia desarrollará un motor que eleva un bulto de 400 kilogramos? Tacho esto porque ya no lo ocupo, porque ya lo ocupo aquí. A una altura de 8 metros. ¿Cuál es la distancia? 8 metros. Ok, entonces mi distancia de la fórmula de trabajo son 8 metros. Digo, 3.920 newton por 8 va a equivaler a ¿qué? 31.360 joules. Como ya tengo el trabajo y la fórmula y el enunciado me está pidiendo potencia, que tengo que buscar la fórmula de la potencia. Potencia va a ser igual a trabajo entre tiempo. La potencia entonces va a ser igual a 31.360 joules. ¿De dónde saqué esto? De la fórmula anterior, del resultado de la fórmula anterior. Entre 6 segundos, 5.226 watts. ¿Qué me pedía el ejercicio? Solo la potencia. Pero como no me daba los datos que necesitaba de la fórmula que eran trabajo, solo me estaba dando tiempo, tenía que utilizar la fórmula de trabajo. Pero como la de trabajo me faltaba la fuerza y solo me estaba dando distancia, tenía que ver de qué manera lograba obtener el dato de fuerza a partir de qué? De la masa y la aceleración que yo sé que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí finalizan los ejercicios. ¿Alguna duda? No, Miss. ¿Seguros? Sí. Sí, Miss, todo